Buenas noches, amada iglesia, familia Shaddai. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Vamos a buscar la dirección de Dios, que el mensaje de hoy sea de edificación para nuestras vidas, que el mensaje de hoy sea lo que necesitamos. Venimos necesitados de Dios y queremos salirnos bendecidos de ese lugar. Esa es la idea. Así que vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, y que tu palabra penetre a nuestros corazones. Todos los que estamos aquí, Señor, reconocemos que te necesitamos. Por eso estamos aquí, Dios. Háblanos a nuestras vidas. Padre, que cuando salgamos de este lugar, salgamos transformados, Señor, y llenos de tu presencia. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar, hermanos. Nada más déjenme, me pusieron el iPad al revés. Ahí va. Ok, ahí está, ahora sí. Seguimos, bueno, ya hoy es este domingo es el último tema de la serie que estamos viendo acerca del plan de Dios para nuestras vidas. Y nada más quiero que quede bien en claro un punto, ¿sí? El plan de Dios es uno, que todos nosotros vayamos en arrepentimiento y fe a conocer, ¿sí?, a Jesús y tengamos, ¿sí?, ese encuentro con Él, ese encuentro transformador. Ese es el plan. Pero dentro del plan hay muchas implicaciones y cada una de esas implicaciones pues son propósitos específicos en nuestras vidas. Y eso es lo que hemos estado viendo, que dentro del plan de Dios, pues Dios quiere un buen comportamiento. Dentro del plan de Dios, Dios quiere que le sirvamos. ¿Sí? Dentro del plan de Dios, Él quiere obediencia, quiere devoción, quiere compromiso de nuestras partes. Entonces, dentro del plan de Dios hay muchas implicaciones que necesitamos ejercer. Y debemos tener esa convicción, ¿sí?, que Dios quiere que cuando vayamos a Él, ¿sí?, podamos atesorar y ejercer cada una de las implicaciones que tiene, o sea, propósitos específicos en nuestras vidas. Una cosa es el plan de Dios y otra cosa es el propósito de nosotros. Entonces, quería aclarar eso. Hay un plan con muchas implicaciones que debemos de ejercer. Ahora bien, ya aclarado el punto, vamos a ver el texto base que vamos a estar analizando, que viene en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y dice: Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso, obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá tus peticiones. Pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. Me gustaría que entendamos un poco el contexto del versículo 9 y viene unos versículos anteriores. Resulta que Salomón tenía la encomienda de construir el templo. Vamos a ver lo que dicen los versículos anteriores para que entendamos la historia. Dice el rey David hablando: nuestro Dios decidió que de la tribu de Judá saldría un rey que gobernaría por siempre en Israel. Por eso eligió a mi familia y de entre todos mis hermanos me eligió a mí. Es el rey David que está hablando. A pesar de esto, Dios no me permitió construirle el templo, porque yo había participado en muchas guerras y había matado mucha gente. Sin embargo, de entre todos los hijos que Dios me ha dado, Él eligió a Salomón como rey para que gobierne en su nombre sobre Israel. Además, Dios me prometió que Salomón construirá el templo y sus salones y que lo tratará como a un hijo. Y si Salomón se esfuerza y obedece todos sus mandamientos como lo hace ahora, Dios hará que su reino sea firme y permanezca para siempre. Ese es el contexto.
El rey David ya tenía todo listo para construir el templo y Dios le dijo no. Y eso pasa a veces en nuestras vidas. Sí, tenemos un plan y Dios nos arruga el plan así y, hey, aquí, ¿quién manda? Dios, ¿verdad? Dios es el que manda. A veces nosotros podemos tener muchos planes y Dios le dijo al rey David, no. Ya el rey David tenía casi todo para construir y ahorita vamos a ver cómo él ayuda a su hijo a construir el templo. Sí, pero a veces suele pasar esto, que los planes de Dios son mejores. Por eso vamos a comprender algunos puntos importantes, que dentro del plan de Dios hay especificaciones claras para nuestras vidas. Y el primer punto es que el plan de Dios es que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor y de buena gana, dice el texto. Sí, Dios le está hablando a Salomón y le dice, tú me vas a construir ese templo. Salomón, hijo mío, palabra de Dios en particular y de manera personal. Dios conoce, ¿sí? Y vamos a pensar que nos está hablando a nosotros. Dios nos conoce y conoce todos nuestros pensamientos. Ese es un atributo, es un Dios omnisciente. Todo lo sabe Dios. Todo lo que estamos pensando, en la actitud que venimos, en la forma que venimos, si estamos preocupados por algo, Dios sabe todo. Él es omnisciente. Conoce todos nuestros pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Ese es el primer punto. ¿Sí? Dios quiere que hagamos las cosas y que lo hagamos, dice el texto, por eso obedécelo con amor y de buena gana. Salomón tenía una gran responsabilidad, hermanos. Salomón iba a construir el templo donde el arca de Noé iba a descansar o iba a morar. Porque el arca de Noé, perdón, no arca de Noé, el arca de Dios, el arca del Señor. ¿Sí? El arca del Señor lo traían de lado a lado. No tenía un lugar específico y Dios les pide un lugar, un templo. Entonces, ¿qué sucede? Era una gran responsabilidad para Salomón. El rey David estaba muy emocionado y él lo quería hacer, pero no se le concedió. Salomón tenía un deber. No le preguntó Dios si quería o no quería. ¿Sí? No le preguntó si sabía de albañilería o si tenía gente. Él le dijo, tú, hijo mío, tú me vas a construir ese templo. ¿Sí? Se lo dijo al rey David. Tenía un mandato, un designio específico. Ya Dios le había dado una responsabilidad muy grande. Por eso yo les digo algo, cuando ustedes vean una necesidad, es Dios diciéndole, hazlo. O sea, jóvenes, pongan atención. Si ustedes salen en su casa, se levantan a las 12, porque yo sé que algunos se levantan a las 12, a la 1 de la tarde. Sí, yo sé que algunos se levantan bien tarde. Miren, uno allá dice, uno levantó su mano allá. Y van a la sala y ven todos los trastes sucios. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Sí? O sea, ya Dios, ¿sí?, le había dado una responsabilidad, un deber a Salomón. ¿Quién lo quería hacer? El rey David quería construir ese templo. Y las mamás quieren lavar y quieren tener todo listo y quieren hacer de todo, ¿verdad? Y Dios les dice, mamá, dejen que sus hijos, ¿sí?, hagan sus labores también en sus casas. Entonces esos muchachos, si ven algo, alguna necesidad, es Dios diciéndoles, háganlo. ¿Sí? Si usted dice, pastor, aquí le faltó en esta esquina que pinte, es Dios diciéndole, píntalo. ¿Sí? Entonces Dios designa ciertos deberes y ciertas responsabilidades. Yo puedo pintar, pero yo estoy viendo a ver quién se va a dignar en hacerlo. Pero a lo mejor Dios me dice, tú lo tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Yo como pastor tengo la responsabilidad de servir. Yo como pastor tengo la responsabilidad de ayudarles, de enseñarles, de instruirles, de corregirles, ¿sí?, de exhortarles, de animarles. Tengo esa responsabilidad, es un deber que tengo. Dios me trajo aquí a esta iglesia hace 6 años. No me preguntó el Señor si quería o no quería. Me dijo, ¿te vas para Nínive? Dije, sí, Señor. Y tengo un deber, tengo una responsabilidad. Ahora bien, ustedes como creyentes, como cristianos, también tienen sus responsabilidades y sus deberes.
Todos tenemos responsabilidades, ¿sí? Y deberes. Por ejemplo, en la casa, cada quien tiene su responsabilidad, ¿sí? En la escuela, si no hacen las tareas, ¿qué pasa? Reprueban. Tienen que hacerlo, es un deber, es una responsabilidad, ¿sí? Hoy le preguntaba a uno de los jóvenes, ¿a qué horas entras al trabajo? A las 7, ¿y a qué horas te vas? A las 6. ¿Y por qué no haces lo mismo en la iglesia? Si a las 7 es el culto, ¿por qué no sales a las 6 de tu casa? ¿Verdad? Y me dice, ay, pastor, se ríe nada más. Es un deber. El trabajo no se llega tarde, ¿verdad? Tiene que ser puntual. Entonces todos tenemos deberes en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. ¿Y saben algo? Dios, sí, le había dado un deber a Salomón, una responsabilidad. Y él espera que lo haga con excelencia y lo dice, hazlo bien, como dice, y de buena gana, hazlo con amor. Dice, hazlo con amor y de buena gana. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Dios espera que nosotros seamos buenos cristianos, buenos siervos. Dios no quiere que seamos cabras, Dios quiere que seamos ovejas del prado de Dios. ¿Sí? Dios quiere que seamos trigo que da fruto y no cizaña que solamente estorba al trigo. Que realmente todos los que estamos aquí podamos cumplir un objetivo firme para lo que fuimos creados. ¿Cuántos decimos amén? Hay que disfrutar. Hay que saber que todos tenemos una responsabilidad, tenemos un deber. Ya Dios lo ha designado, queramos o no queramos. Yo tengo que ser un buen padre, mi esposa tiene que ser una buena madre, ¿sí? Yo tengo que ser un buen empleado, yo tengo que ser un buen jefe, yo tengo que ser un buen hijo, tengo que ser un buen estudiante. Tenemos deberes, responsabilidades, queramos o no queramos. Al final de cuentas, yo voy a dar ejemplo a mi hijo, y si él no quiere ser un buen hijo, ¿quién tiene el problema? Pues mi hijo. Él tiene el problema. Yo le estoy dando un buen ejemplo, entonces yo tengo que cumplir mi responsabilidad. Y Dios esperaba que Salomón cumpla su responsabilidad y cumpla con su deber. ¿Sí? Por eso todo lo que hagamos, hagámoslo así, con amor y de buena gana. O sea que mañana usted cuando vaya al trabajo, ¿cómo va a ir? Con amor y de buena gana. No se me vaya a levantar y, ay, otra vez el trabajo y el jefe y esa compañera de trabajo que es bien metiche, qué sé yo, ¿verdad? No, usted vaya con amor y vaya de buena gana. Cuando usted vaya a la escuela, vaya con amor, porque Dios es amor. Sí, cuando venga a la iglesia, ¿cómo va a venir? Gozoso, goces en el Señor. Yo veo que están aplaudiendo y están gozándose, y veo que están alabando, pero algunos los veo así. Entonces Dios dice, hey, yo quiero verte, que todo lo que hagas, lo hagas con amor. ¿Sí? Es un deber que tenemos de parte de Dios. ¿Sí? Al final de cuentas, Dios sabe lo que estamos pensando. Sí, así es el texto. Hijo mío, Dios conoce tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones. Salomón tenía que construir un hermoso templo para Dios. Ese era su propósito específico. Iba a ser un instrumento especial en las manos de Dios. Sea lo que sea, lo que Dios vaya a hacer en nosotros, que realmente sea especial y que lo hagamos con mucho amor y que lo hagamos de buena gana. Sírvele al Señor con amor y de buena gana. Obedécele al Señor con amor y de buena gana. Adora al Señor con amor y de buena gana. Comprométete con Dios, pero hazlo con amor y de buena gana. Consagra tu vida al Señor y hazlo con amor y de buena gana. Amén. Vean lo que dice ese texto en la segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor.
así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así, es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que ha hecho. O sea, si no ha habido cambios en tu vida, si no te estás gozando, si no estás obedeciendo a Dios, si no te estás comprometiendo, si no estás teniendo una relación, una comunión con Dios, te estás olvidando que Dios ha perdonado todos tus pecados y no estás disfrutando de la salvación. Hermanos, dice el versículo 10, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben de esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. ¿Sí? Y Dios con gusto les va a dar la bienvenida. Siervo bien y fiel has sido. Bien, bienvenido, pásale al gozo de mi Señor. Pero para eso tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que ser constante. Amado hermano, hermana, mantente firme, que no haya nada que te desenfoque de tu vida cristiana. Hermanos, lo dice de esa manera acerca de la vida cristiana. Vamos a ser mejor siempre, porque ahora somos parte del pueblo de Dios. Tenemos que esforzarnos cada día más. Amén. Segundo punto, el plan de Dios es que nosotros recibamos la bendición en el momento indicado, porque estamos buscando que Dios responda a nuestras peticiones. Y el texto dice que Él siempre responderá tus peticiones. Aquí le está hablando a Salomón. Sí, Salomón, yo te voy a proveer, yo soy tu Padre celestial, yo soy el dueño del oro y de la plata, yo quiero que construyas y yo te voy a proveer de todo lo necesario. Él tiene preparado, sí, Dios tiene preparado moradas celestiales en el cielo para cada uno de ustedes. Y Jesús dijo, si no fuera así, ya se los hubiera dicho, pero Él tiene algo especial allá en el cielo. Pero Salomón tenía que cumplir un deber aquí en la tierra. Quizás iba a necesitar muchos materiales, quizás iba a necesitar, ¿sí?, mano de obra, quizás iba a necesitar creatividad para construir el templo. Sin embargo, estaba el rey David a su lado. Leí todos los capítulos y me llamó mucho la atención que el rey David le dice, mira, no vas a construir un palacio para un rey, vas a construir el templo sagrado del Rey de Reyes. O sea, era algo muy importante lo que iba a hacer. Y Dios iba a proveer, ¿sí? Dios le iba a proveer de todo lo que él necesitaba. Y a veces, sí, nosotros necesitamos algo, pero no pedimos correctamente. Vean lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Sí? Muchas veces no estamos pidiendo correctamente. ¿Sí? Ponte a pensar en este momento. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna situación que te gustaría que Dios solucione o te provea? Pero si eso que necesitas o necesitamos glorifica a Dios, si eso que estamos pidiendo al Señor que no ha llegado, ¿será que está dentro del plan de Dios o quizás está fuera del plan de Dios? Miren, todos tenemos anhelos, todos tenemos peticiones delante de Dios, todos quisiéramos. Los jóvenes pues, quisieran un iPhone ¿qué? 16, ¿verdad? Quisieran unos buenos tenis, ¿qué soy yo? Pero en ese sentido, ¿sí?, necesitamos pedir con sabiduría, que lo que pidamos realmente sea algo de bendición y que glorifique el nombre de Cristo. Ustedes saben que yo me estoy esforzando en construir, ¿sí? Yo quiero una casa, pero ¿saben? Yo le digo a Dios, Señor, concédeme una casa aquí, para estar cerca de la iglesia. Concédeme una casa y ya veo, hermanos, ya me veo allá afuera, saliendo del culto con las carnes asadas,
y diciéndoles, hermanos, los que quieran ir a la casa, allá les espero. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así va a ser. Yo digo, Señor, yo quiero estar cerca de mis hermanos. Yo quiero convivir con ellos. Yo quiero, sí. Entonces mi anhelo de mi corazón está dentro del plan de Dios. Porque cuando dejo a mis hijas solas allá en Citilcún, me da cierto temor venir aquí en la oración, los estudios, pero las niñas están allá. Digo, Señor, necesito esto, porque quiero estar cerca de la iglesia. Entonces, ese anhelo, ese deseo está dentro del plan de Dios, ¿sí? Y muchas veces los anhelos o los deseos de nuestro corazón no incluyen a Dios. Y por eso no concede Dios eso. Estamos pidiéndole y pidiéndole. Y miren que todos tenemos hijos, hijas. Y que ellos solo piden y piden y piden, ¿sí o no? ¿Y todo le damos? No le damos todo lo que piden, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Ese es el punto, ese es el tema. Cuando pidámosle algo al Señor, pregúntate a ti mismo, Señor, eso que te estoy pidiendo, eso que te estoy anhelando, ¿está dentro del plan de Dios o me estoy saliendo fuera del plan de Dios? Y por eso es que tú me dices, no, es que no es así. Necesitamos pedir con mucha sabiduría. Recordemos que Él siempre va a responder nuestras peticiones cuando están dentro del plan de Dios. Sí. Vamos a hacer un negocio, Señor, que ese negocio tenga un propósito, que me permita comprometerme, servir, qué sé yo. Señor, te ofrezco el 10% de mi negocio, qué sé yo. Usted tiene que hablar con Dios, ¿sí? Usted tiene que conectarse con Dios. No solamente piense en usted mismo. Señor, quiero un carro, pero que ese carro, cuando llueva los domingos, yo mando en el grupo, hermanos, ¿alguien quiere que pase por ustedes? ¿Alguien que no tenga carro, puedo pasar por ustedes para traerlo a la iglesia? Que todo lo que anhelemos, que todo lo que queramos, incluyan a Dios. No podemos sacar a Dios fuera de nuestros planes, porque Dios no va a conceder. Y a veces estamos pidiendo y pidiendo, pero estamos pidiendo mal. Señor, quiero un buen trabajo para ayudar a mi iglesia, con mis diezmos y con mis ofrendas. Yo quiero aportar a mi iglesia, concédeme un buen trabajo. Y cuando tenemos ese trabajo, ¿qué creen? Pues nos olvidamos de Dios. Tenemos que recordar que Salomón tenía ese deber, esa responsabilidad, y Dios le dice, yo voy a contestar tus peticiones. O sea, le está diciendo, todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Sí, todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Amados hermanos, muchas veces nos movemos por fe, pero Dios tiene todo, ¿sí?, dispuesto para nosotros, sus hijos, si confiamos y estamos dentro del plan de Dios. Llevo 6 años aquí en Izamal. ¿Me he quedado en un lugar sin dormir? No. ¿Me he quedado sin iglesia? No. Hasta carro me da la iglesia. Para los que crean que el carro es mío, no es mío. ¿El carro de quién es? Bueno, ni de la iglesia, ¿de quién es? Es del Señor, ¿verdad? Entonces Dios provee. Cuando está dentro del plan de Dios, Dios sustenta, Dios nos ayuda, Dios no nos deja solo. Y aprendemos como iglesia, ya hemos aprendido a no depender del hombre. Ahora, ¿de quién dependemos? De Dios. Gracias a Dios que ahora Él es el que nos sostiene, ya no el hombre. Vamos a ver cómo es que Dios provee de manera maravillosa a Salomón. Estamos viendo 1 de Corintios 28, 1 de Crónicas, primer libro de Crónicas 28, pero el 29. Vean cómo el rey David convoca al pueblo para construir ese templo. Ya lo tenía todo. Vean, vamos a leer sus versículos. El rey David le dijo, ¿a quién? Toda la iglesia. Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esa magnitud todavía le falta experiencia. El templo no, ahí está lo que les decía, no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios.
he conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de ónice para engastar piedras de turquesa, piedras para mosaicos, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. El rey David dice, yo he conseguido todo esto porque eso es algo muy especial, es la casa de Jehová, no es cualquier cosa, ¿sí? Es la casa de Dios. Además, aparte de lo que ya he conseguido, está hablando él, lo que él ya ha conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios. Para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajos que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes, está bonito esa parte, me encanta, quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Qué maravilloso, ¿eh? Preparémonos para diciembre. Hay que dar una ofrenda especial. Ya vamos a pintar toda la iglesia, ¿sí? Y este texto lo voy a usar como base, ¿eh? ¿Quién de ustedes va a dar su ofrenda especial? ¿Quién de ustedes quiere hoy? Gracias a los hermanos que ya están lijando las rejas. Están lijando las rejas. Si usted quiere apoyar, necesitamos hombres. Esto, hermana, digan amén, que los hombres se apunten a preparar, dejar bonito el templo. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los líderes de la familia, los oficiales de las tribus de Israel, los comandantes de 1,000 y de 100 soldados y los oficiales encargados de las obras del rey, ¿hicieron qué? Sí, todos hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para la obra del templo de Dios 5,000 talentos y 10,000 dáricos de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel, el girsonita, para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. También el rey David se sentía feliz. O sea, cuando el Señor le dice, yo voy a conceder ¿cómo dice el punto? Que él iba a responder sus peticiones, ¿verdad? Siempre responderé tus peticiones, ¿sí? Obedece, prepara esto, te tengo un encargo. No le iba a dejar solo. ¿Quién estaba con él? Su papá. ¿Sí? ¿Quién era su papá del Salomón? El rey David. ¿Quién es nuestro papá? ¿Estamos solos? ¿Verdad que no? Dios es nuestro papá. ¿Sí? Cualquier cosa que necesites, ¿sí? Dios tiene todo bajo control. ¿Saben algo? Acaba de orar ahorita por un señor acá afuera. Pastor, tengo muchos problemas. Y me empezó a contar mientras estaban aquí las damas Shaddai. Y le dije, el miércoles nos vemos, porque mañana viajo, el martes, pero el miércoles aquí te veo, platicamos. Pero déjame orar por ti. Dios tiene todo bajo control. ¿Sí? No iba a dejar solo Dios a Salomón. Era una gran responsabilidad. ¿Sí? Construir el templo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, y muchas veces creemos que el mundo se nos está cayendo encima. A veces pensamos o no queremos dimensionar, pero tenemos un Dios grande, hermanos. Tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata. Sí, y nosotros somos sus hijos. Lo que sea lo que necesites y lo que le estés pidiendo a Dios, sí, ponlo en sus manos. Dile, Señor, anhelo esto, deseo esto, quiero esto. Dame discernimiento para comprender si está dentro de tu plan. Porque muchas veces no vemos respuestas. Y es porque tenemos, sí, es nuestro plan, pero no es el plan de Dios. Necesitamos ver si realmente es el plan de Dios. Y si es el plan de Dios, ¿saben algo, hermanos? Dios va a proveer. Dios va a proveer.
de todo lo que necesitamos. Se los digo por experiencia propia. ¿Sí? Dios provee en mi casa. Dios provee en mi vida. ¿Sí? Y estoy seguro que Dios también provee en la vida de cada uno de ustedes. Porque Dios es bueno. Dios no nos deja. Hay un texto que no me lo sé de memoria, pero voy a pedir a la hermana Lupe que me ayude a decirlo. Dice que Dios no ha visto a ninguno de sus hijos, a ningún justo, uno de sus hijos desamparado, ¿cómo va? Que mendigue pan. Ahí está. Tengo la idea. Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos mendigando pan. Ahí está. La hermana Elfi me lo dio. Porque Él es justo. Y nosotros tenemos que ser justos con Dios también. Amén. Por último, el plan de Dios es que vivamos en obediencia. Oigan, Salomón pudo ver cómo son nuestros hijos. ¿Son obedientes? Ay, aquí puros hijos obedientes. Porque yo aquí puse que la única obediente es Aimé. Aquí yo puse, chequé la lista de los jóvenes y dije, no, tache. Dije, Aimé, sí, es la única obediente, puse yo aquí. Sí, el plan de Dios es que seamos hijos obedientes. ¿Y nuestros hijos qué creen? No son tercos, ¿verdad? No son obedientes, ¿sí? Esta palabra era para Salomón. Salomón pudo haber dicho, no, Señor, yo no quiero construir el templo. ¿Sí? Él pudo haber decidido, ¿sí? Pero el Señor dice la palabra que él ya lo había, ¿qué? Elegido. ¿Sí? O sea, ya lo había elegido a él para ese encargo. O sea, no tenía para dónde hacerse. Salomón tenía esa encomienda, pero le dijo palabras muy específicas. Tenía que hacer las cosas bien. ¿Sí? Tenía que hacer las cosas bien. Tenía que tener una buena actitud. ¿Cómo dice el texto? Salomón, hijo mío, Dios conoce tus pensamientos. O sea, si él iba... ¿Será que algún joven venga hoy aquí así como que me obligaron a venir? ¿Sí? ¿Será que Dios conoce sus pensamientos? Y a veces su rostro lo refleja, ¿verdad? No necesitamos ver sus pensamientos. Sí, los pensamientos Dios los conoce. Entonces Salomón tenía que ir con una actitud buena delante de Dios. Salomón tenía que hacerlo ¿cómo? Con amor y de buena gana. Dios le iba a proveer de todo. Eso es bueno. Todo lo que iba a necesitar, Dios le iba a proveer. En sí ya su papá tenía todo listo y pidió apoyo a todo el pueblo de Israel. Si desobedecía, ¿qué le iba a hacer Dios? Pero si no obedeces, sí, yo te voy a rechazar. Y eso es triste, hermanos. Sí, es triste porque a veces, sí, no somos hijos obedientes. Yo podría decir, no quería venir a Izamal, no quería venir a Yucatán. Yo puedo decir, yo estaba bien en mi casa, yo estoy bien con mi trabajo, yo estoy bien con mi familia. Pero ¿puedo yo desobedecer a Dios? No es el único texto, no es el único texto que a mí me muestra que debo ser obediente. Hay muchos textos, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Eso está dentro del plan de Dios. Pero ¿saben algo, amados hermanos? Nosotros como adultos, delante de Dios también, somos un poco, por ahí dijeron, tercos, ¿sí? Eso sucede a veces. Por naturaleza no nos gusta obedecer. Por naturaleza no nos gusta obedecer. Ejemplo, la Biblia dice, Dios quiere que leamos su palabra. Sí, y yo soy muy insistente en eso, porque somos bautistas. Y uno de los principios, el primer principio como bautista, es leer la Biblia. Y no leemos Biblia. Entonces, ¿qué hace el pastor? Usa medios y recursos y trae devocionales y ni les pregunto, ¿verdad? Tome su devocional, ahí luego me lo paga, luego no me lo pagan, ni modos, lo tengo que seguir repartiendo. Lleve su devocional
Pero ¿saben algo? El 80% no hace su devocional. Tiene su devocional nuevecito en su casa. No lo hace. ¿Sí? El 15% sí lo hace, según mi estadística, porque ya he visitado casas. El 15% sí lo hace, pero me dice, pastor, estoy un poco atrasado. Eso quiere decir que cuando tiene tiempo, lo hace. Pero bueno, digo, hermano, sigas esforzando. El 5%, según mi estadística, sí tiene el hábito de lectura. Y sí hace su devocional, pero no es fácil hacerlo. Lucha y batalla. Eso es normal. ¿Sí? A menos que alguien me diga, al menos que alguien desmienta mi investigación y me diga, no, a ver, pastor, yo aquí tengo mi devocional completito. Yo sí lo he hecho. ¿Será que hay alguien aquí que me diga, que me calle la boca? Yo sí hago mi devocional, pastor. No diga mentiras. Yo cuando me reúno con mis líderes, le digo, traigan su devocional. Creen que lo traen. Ay, se me olvidó, pastor. Ya me la sé, hermanos. ¿Por qué el pastor insiste tanto en que leamos la Biblia, en que seamos obedientes? Vamos a ver dos textos bíblicos. Uno que ya es muy popular, ya lo sabemos, pero es muy importante que lo escuchemos. Oseas 4:6, ya lo sabemos. ¿Por qué el pastor insiste tanto en que leamos la Biblia? ¿Qué dice? Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Sí, necesitamos tener el conocimiento de Dios. Puesto que rechazaste el conocimiento, aquellos que rechazan el conocimiento de Dios, ¿qué creen? Yo también te rechazo, como todos somos sacerdotes en nuestras casas, ¿sí? Si usted rechaza el conocimiento de Dios, Dios lo va a rechazar, y eso fue lo que le dijo Dios a Salomón. Si tú desobedeces, yo te voy a rechazar para siempre. Pero no solamente eso, dice el texto, ya que te olvidaste de tu devocional, de tu TCD, ¿sí? De la ley de Dios, porque el devocional es Biblia, yo también me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. ¿Sí? Y por eso en Jueces 2:10 dice que hubo una generación que no conoció de Dios porque sus papás no leían la Biblia. Entonces, para los que tienen hijos que no leen Biblia es porque quizás no nos ven leer Biblia. ¿Sí? Mis hijas cuando se levantan a las 6:30, 7, lo primero que me ven es orando todos los días en la computadora con un grupo de pastores. Yo les inculco el principio de la oración. Y si no me ven orando, me ven haciendo el devocional. ¿Sí? Lo que nos vean hacer a nosotros, ellos lo van a hacer. Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Otro texto bíblico, y con eso terminamos. Segunda carta de Pedro 1:5 y 10. El pastor Pedro. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño. ¿En qué? Primero, afirmar. ¿Sí dice? ¿Está pequeño? Afirmar su confianza ¿en qué? En Dios. Esforzarse por hacer el bien. Procurar, ¿qué dice? Conocer mejor a Dios. ¿Sí? Procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos, porque la carne no le gusta leer Biblia. Si usted se pone a ver Facebook en la noche, puede pasar 2 horas, 3 horas. Pero si usted se pone a leer la Biblia, ¿qué cree? Se va a dormir. La carne no le gusta. Entonces usted tiene que controlar sus malos deseos. Además deben ser pacientes y entregar su vida a Dios. Y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo mal que ha hecho.
ese texto ya era parte del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenía que obedecer el rey Salomón? Sí. Hubo un hombre, quizás hace 20 o 25 años, que Dios lo envió a construir ese templo. Si hubiera desobedecido, no existiría la iglesia Shaddai. Y hubo unos hermanos que apoyaron y ayudaron a construir ese templo. Pero si no hubieran obedecido los hermanos, no estuviéramos gozándonos aquí, alabando y glorificando al Señor. Sea lo que sea que Dios te pida que hagas, hazlo. Y hazlo con amor. ¿Y cómo? Y de buena gana. Porque nuestra vida tiene que glorificar a Cristo. Nuestro carácter tiene que glorificar a Cristo. Nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra actitud, Dios siempre va a querer lo mejor de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tema en Crónicas acerca de la responsabilidad que tú le dices al rey Salomón. Estaba en tu plan, Dios, que Él te construyera este hermoso templo, Señor. Padre, hay muchas cosas que tú tienes para nosotros que quizás ignoramos o no sabemos, Dios. Yo te pido que cada uno de los hermanos que están aquí en este momento, Señor, tú le des luz para que puedan ver su propósito específico. Hay algo especial en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y tú esperas lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que podamos ser obedientes a tu voz y podamos reconocer, Señor, y ver lo que tú quieres que seamos. Y que realmente seamos lo que tú quieres que seamos, Señor. Hombres y mujeres de Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.